Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por sintonizarse a este programa, Conquistadoras del Reino. Les saluda a las hermanas Zaragoza. El tema que tenemos hoy es la desobediencia de Acán, y el verso que vamos a leer es Josué 6:18. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición al campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Vamos a primero orar. Claudia, ¿nos puedes dirigir en la oración? Okay. Padre bendito, gracias Señor por permitirnos estar aquí hoy. Gracias por tu misericordia para nosotros y para todo el pueblo que está escuchando, Señor. Te pido que por favor, en nombre de Jesús, que nuestra boca, Señor, sea tu boca hoy, Señor. Que tú hables por nosotros, por medio de nosotros, Señor. Que instrumento en tus manos seamos hoy, Señor. Y que llegues a los corazones de todas las personas que te necesitan en este momento, Señor. Y que en el momento preciso, los que necesitan escuchar estas palabras lo escuchen, Señor. Y que sea de edificación para sus vidas, Señor, y alimento para sus almas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la desobediencia de Acán la pueden encontrar en todo el capítulo 7 de Josué. Un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán y era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Será, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. El 7:2 podemos ver que, y se los voy a nomás decir más o menos, que ahí el Señor ya, ellos les tocaba ir a hacer a pelear una nueva batalla con los de ahí. Pero lo que pasó fue de que perdieron contra este pueblo tan inferior y tan pequeño. Ellos querían pensaron, es un pueblo pequeño, no va a ser difícil de vencerlos. Y se fueron pocos y llegando ahí, el otro pueblo, el pueblo de ahí, los venció. Venció, pero había sido por causa de lo que Acán y la desobediencia que Acán había cometido. Sí, porque como vemos en Josué 6:18, el Señor le dio instrucciones de qué no hacer. Y él fue sabiendo que el Señor no quería y le dijo exactamente lo que iba a pasar. Y todavía fue desobediente. Yo busqué qué significaba Acán, y significa el nombre serpiente. Y a mí se me hizo, pues el enemigo es la serpiente. Entonces sabemos que a veces nosotros nos dejamos usar nosotros mismos por el enemigo. Y vemos qué es lo que pasa cuando somos desobedientes al Señor y nos dejamos usar por la serpiente. Y así como dice Marilyn de la serpiente, igual en el Edén, Acán estuvo en medio del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, de los hijos del Señor. Así igual en el Edén estuvo esta serpiente tratando de usar, haciendo que pecara Eva. Y pues sí, se me hizo muy impactante eso, que tiene mucho que ver con el nombre, serpiente. Y también con las cosas como materiales que le enseñó y la atrajo. Igual con él, que es lo mismo que pasó con él y con las cosas del mundo que los atrajo. Sí, amén. Sí, y como decía Marilyn, pues el Señor nos da instrucciones básicas, nos da instrucciones de palabra por palabra y específicamente con la palabra del Señor, con la Biblia. Nos dejó la Biblia como nuestro manual de instrucción para qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que ahí vemos es de que a veces nosotros creemos que podemos cambiarle, ponerle, quitarle a nuestra conveniencia a la palabra de Dios. Sí, no, y otro punto algo que dijo ella, el Señor ya nos ha dado a nosotros la victoria desde el principio. Ellos ya tenían la victoria, pero por ser desobedientes no la ganaron. Y a veces a nosotros también, cuando somos desobedientes, podemos perder aún las batallas que son fácilmente ganadas, como las de ellos. Estos hombres que fueron a ver a ese pueblo de ahí,
fueron de regreso con Josué a decirles que no necesitaban tanta ejército porque era fácil de ganar esa batalla. Y aún la perdieron por la desobediencia. Sí, a veces, y hablando de eso se me viene a la mente, a veces nosotros vemos y decimos, ¿qué decir un trabajo, verdad? Vas a ir a una entrevista de trabajo y tú dices, lo tengo en la bolsa esta entrevista porque yo tengo todas las calificaciones para poder trabajar ahí. Pero tal vez te llaman y te dicen cualquier cosa, ¿verdad? Y tú mientes. Una mentira, dices, oh no, pero es que voy a 5 minutos de camino y ni siquiera has salido de tu casa, ¿verdad? Y una mentira tan sencilla, tú pensarías, pero fue una mentira piadosa, algo, ¿quién le va a importar? Y llegas a ese trabajo y sabiendo, ¿no? Y te dicen, pues mira, la verdad no hay muchas personas que estén calificadas como tú, pero te llamamos. Y al último ni siquiera te llaman, sabiendo que tú eras la persona calificada. ¿Por qué? Porque en lo más poco, en lo más mínimo, no le pudimos ser fiel a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a levantarnos en contra de nuestros enemigos? ¿O cómo vamos a recibir las bendiciones que Dios nos pudo haber dado? Sí, también como nuestro diezmo. El Señor nos dice que demos nuestro 10% de lo que ganamos. Como en Malaquías 3, 8 y 10. ¿Lo puedes leer, Loli? Y yo pregunté, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Si toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Póngame a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para sobre ustedes la más rica bendición. Sí, y muchas versiones dice robar. ¿Quién le puede robar a Dios? Y a veces nosotros pensamos, pues el Señor ya tiene mucho dinero, el Señor ya tiene esto, pero es robar. Le estamos quitando de lo mucho que Él nos ha dado, le estamos quitando lo poquito. Y no es que lo necesite, es que es por obediencia. Amén. Y eso es lo que pensamos a veces nosotros, no es nada, pero sí es desobediencia y es robar a nuestro Padre. Y muchas veces muchos piensan, no, pero ¿para qué se lo estoy dando a un hombre? O se lo estoy dando a un pastor o a una persona, mira el carrazo que trae, o mira su casa, o mira cómo se viste. Pero no es de eso. No importa lo que ellos hagan con ese dinero. Ustedes háganlo por obediencia a Dios, porque Él nos lo está pidiendo. Como les decía, a veces nosotros queremos cortar esquinas, cambiar cositas, decir, al Señor no se va a molestar si nomás le quito esta palabra para que me convenga mejor a mí, si nomás, ¿verdad?, a la Biblia o a lo que Él me habló, ¿verdad? Pero no es eso. Igual, y el pecado y la desobediencia, prácticamente el pecado que cometió Acán fue eso, desobedecer. Tratar de hacer las cosas a su conveniencia, ¿verdad? Sí. Y si seguimos leyendo, dice en Josué 5, mataron como a 36 israelitas y a los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras. Y en la bajada los destrozaron. Por esta razón la gente se desanimó y perdió el valor. Otra cosa antes de que cambiemos de este tema de que estábamos ahorita, es nosotros a veces decimos, pero ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué no puedo hacer yo las cosas como yo quiero? ¿Verdad? Y una cosa que Él nos dice es que sí podemos hacer lo que queramos. Él nos da, es un derecho que nos da más bien. Aquí como todos tenemos el derecho de vida, el derecho de comida, el derecho de techo, ¿verdad? Él nos da el derecho de hacer lo que nosotros queramos. Incluso en 1 Corintios 10:23, y no sé si lo quieras leer. Ahí nos dice, ¿verdad? ¿Cómo nos da el derecho? Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Exactamente. O sea, tenemos el derecho de hacer lo que nosotros queramos. Si tú quieres
ir y agarrar algo que no te pertenece, agárralo, hazlo, puedes hacerlo. O sea, tú puedes mentir, tú puedes hacer todo, pero no todo nos conviene. Amén. Y así como nos dice, entonces igual Él no nos quita el derecho de hacer eso, de hacer lo que queramos. Nuevamente a Josué 7:5 dice, mataron como a 36 israelitas y los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras. Y en la bajada los destrozaron. Por esta razón la gente se desanimó y perdió el valor. Sí, a veces, aunque nosotros hagamos cosas malas, el Señor todavía está con nosotros. Él es misericordioso. Y también hay muchas cosas que ahorita están pasando que el enemigo quiere hacerlo ver como si fuera de Él. Sabemos que todo lo que está pasando con esta enfermedad, Él no está tomando las vidas de las personas, no, Él no está haciendo que las personas se mueran, sino que el Señor ya tiene propósito para cada uno de ellos. Y que esto no nos quite nuestro courage, no. Nuestro valor. Sí, porque ahorita estamos que muchos desanimados. Amén. Pero el Señor es Él es el que nos da el día que nacimos y el día que morimos. Nadie más nos lo puede quitar. I significa heap of ruins. Un monto de ruinas. Sabemos que el enemigo ya está arruinado, ya no se puede mejorar. Pero nosotros no, nosotros seguimos. Tenemos promesa. Y aunque nosotros muramos, estamos bien. Y nada nos puede arruinar a nosotros. Sí, como dice el Señor, ya sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Amén. ¿Verdad? Una cosa que quería traer a esa porción que tú nos dijiste, de que los que fallecieron, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía el pueblo? ¿Qué culpa tenían los soldados que fueron a esa batalla de lo que Acán había hecho? Y a veces, por causa de una persona, pagamos muchos, ¿verdad? Por causa tal vez tú digas, pero ¿qué va a pasar si yo hago esto? Pero hay que decir una desobediencia. Nos dicen, cúbranse la boca, vayan y no se acerquen mucho a la gente. Y nosotros a veces decimos, ay, no importa. Eso es lo que dice el mundo. Y a veces por esa desobediencia, ¿qué pasa? Te enfermas tú, y no nomás tú, sino que los de tu familia. Sí. Traes, ¿verdad? Y tal vez el Señor siempre nos guarda y el Señor tiene misericordia de nosotros y nosotros podemos confiar que en Él estamos seguros y Él es nuestra protección. Pero también nos dice que obedezcamos, que seamos obedientes, no nomás a las leyes de la palabra, sino que a las leyes de este mundo, de las autoridades de este mundo, ¿verdad? Sí, también tenemos que ser sabios. Sí. Otra cosa que quería decir así, a agregar a lo de Marilyn, que si cuántas veces nosotros no perdemos alguna batalla y empezamos a dudar, hasta nuestra fe disminuye. Pero el Señor es misericordioso y podemos ir a Él. Y Él ha dicho que ya nos ha dado todas las victorias, la victoria de cualquier batalla. Y en nosotros empieza a entrar duda y no podemos, y empezamos a tener miedo, así como lo que está pasando ahorita. Pero el Señor es fuerte y es bueno y es misericordioso, que Él nos da la victoria y nos da esa fuerza para seguir adelante. Sí, amén. Y otra cosa que antes, ¿verdad? Y ahora por su gracia y misericordia, antes, cuando esto pasó con Acán, él y toda su familia, dice que, y podemos verlo en Josué, donde dice que castigaron no nomás a él, sino que a sus hijas y a sus hijos y a su ganado, y todos fueron golpeados, fueron apedreados y quemados, ¿verdad? Y esto lo podemos ver. Josué 7:24. Sí. Sí, otra cosa es que nosotros podemos ir al Señor, como el siguiente verso era el 6 y decía que como Josué se tiró ante la arca y empezó pues a llorar y a pedirle al Señor que por qué esto le estaba pasando. A veces nosotros mismos sabemos qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando, y todavía vamos y le decimos al Señor, pero ¿por qué? Como si no sabíamos. Pero el Señor todavía es misericordioso y es bueno con nosotros, que nos escucha y nos deja ir y nos consuela de todas maneras, sabiendo que sabemos qué es lo que pasó. Sí, es cierto. Sí, y luego, pues como les decía ahí, pues el Señor antes, Él castigaba, ¿verdad?
dice que hasta la tercera y cuarta generación. Y lo podemos ver, en Ezequiel también podemos ver que él dijo, ya no va a hacer eso. Ahora, todo aquel que peque, el que peque va a morir, ya no va a ser por causa de los pecados de los padres. Y les voy a leer aquí en una parte en Ezequiel 18:2, dice, antes esto era un dicho que se hacía, ¿por qué en Israel no dejan de repetirse este refrán? Que dice, los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes, ¿verdad? Pero dice el Señor, yo el Señor juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenecen todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. Entonces ya no sería como antes que, ¿verdad? Todo este pueblo batalló y sufrió por el pecado de él, ¿verdad? Y tampoco ya sería sobre sus hijos. Dice Josué 7:24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Sabemos que se llevaron todas sus pertenencias. No se quedaron ellos con nada, ni nadie se salvó de esa familia, ni los animales. Y entonces, pues, en verdad podemos ver ahí que, entonces ahí es donde nosotros vemos, Señor, vemos la misericordia de Dios sobre nosotros ahora, en estos días, pero aún tenemos que tener la sabiduría y tener el temor a Dios y ser obedientes para las cosas que el Señor nos dice que obedezcamos. Y si seguimos en el 11, dice, los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Tomaron las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal y las han escondido entre sus pertenencias. Pero por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Algo bien fuerte, ¿verdad? Sí. Imagínense, pues como les digo, tener que pagar por los platos rotos de otra persona, prácticamente, ¿verdad? Y eso es importante que lo veamos porque a veces el Señor nos habla que nosotros mismos vemos o sabemos de que alguien pecó. Y nosotros escondemos también el pecado. No somos igual culpables que ellos, ¿verdad? En esa forma. Sí, amén. Sí, amén. Y así como decía Claudia, que el Señor nos da instrucciones en qué hacer para ganar y nosotros a veces pensamos que de nuestra forma es más fácil. Y hacemos esos shortcuts. Y al último, como decía Claudia, no solo nosotros salimos perdiendo, pero hasta de pilón la familia también por nuestras propias desobediencias. Sí, amén. Sí, y en el 7 empiezan a Josué a decirle como él le empieza a decir, pero ¿por qué me trajiste, nos sacaste de donde estábamos si nos iba a pasar esto? A veces nosotros reclamamos y decimos al Señor, pues Señor, yo cuando estaba en el mundo no me pasaban tantas cosas como me pasan ahorita, pero sabemos que el Señor nos está llevando a lugares mejores, aunque cuesten, pero nos está llevando a lugares mejores. Sí, y si vamos caminando en obediencia, no vamos a sentir, ¿verdad? No vamos a sentir la diferencia o lo que nos está arrancando, que habíamos tenido en el mundo. Me imagino como una piedra que está dentro del mar, ¿verdad? Y está dentro del mar y está siendo llena de esas conchitas y esas cosas se le están pegando y se le están pegando. Esos éramos nosotros en el mundo, ¿verdad? Que se nos pegaba, todas esas clases de cosas se nos pegaban en el mundo. Pero entonces llega el Señor y nos saca de ahí. Y cuando nos saca de ahí nos empieza a quitar, a pelar todas esas cosas que se nos habían pegado en el mundo y duele. Duele porque estábamos acostumbrados a tenerlas, ¿verdad? Y así nos empieza a limpiar. Y entonces cuando nosotros vamos caminando en el Señor, si somos obedientes, ¿verdad? No lo sentiremos tanto, sino que será una carga quitada, en vez de una carga, una molestia, ¿verdad? Sí, amén.
Dice, el 13 dice, levántate y convoca al pueblo, diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así, tú Israel has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Sí, vemos que el Señor ya nos quiere quitar todo esto y no podemos. ¿Cómo podemos vencer al enemigo si todavía estamos cargando y haciendo lo que el enemigo nos dice? Amén. No podemos estar haciendo las dos cosas, servirle a Dios y servirle al enemigo. Amén. Al mundo. Tenemos que, como dijo Claudia, quitarnos todo eso, limpiarnos, dejar que el Señor nos limpie con su palabra, con su sangre y tratar de cambiar. El Señor ve todo. El Señor ve que lo que estamos tratando de hacer y también ve si no estamos tratando de hacer nada, si seguimos igual. Y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia y con todas sus posesiones, por haber hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido la alianza del Señor. Y ahí regresamos a lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que ahí, imagínense, pues toda su familia, ¿qué culpa tenían sus hijos? ¿Qué culpa tenía su esposa, su ganado de lo que él había hecho? ¿Verdad? Pero así a veces por nuestra desobediencia o nuestro propio, lo que yo quiero, ¿verdad? Hacemos que a nuestros hijos, a nuestra familia, paguen por nuestras cosas que nosotros quisimos hacer. Sí, pero lo bueno es que ahora las cosas son diferentes. Ahora el Señor es más misericordioso con nosotros. Él sabe cómo somos nosotros. Sabe que no nos va a juzgar por los pecados de nuestros padres, sino por cada uno individual. Amén. Y sabemos que si nosotros pecamos, va a caer sobre nosotros. No va a caer sobre nuestros papás ni sobre nuestros hijos. Sí. El Señor, por eso es tan bueno que Él dio su vida por nosotros. Y para limpiarnos y quitarnos de todo ese pecado que nosotros nos hemos puesto en este mundo. Sí, es verdad. Y así pues, Él nos trae, nos habla, ¿verdad? Así, aun cuando nosotros hayamos pecado, nuestros hijos tienen perdón. Y nuestros hijos el Señor tiene misericordia para ellos. Sabemos que aunque pase lo que pase, el Señor es bueno. Y el Señor nos perdonará, no importa lo que hayamos hecho antes. Ni no importa lo que tus papás eran o hacían. Tú no eres igual, tú eres diferente. El Señor te escogió a ti. Y es por eso que tú estás escuchando todo esto, porque el Señor quiso que tú lo escucharas. Y Él te ha estado hablando en diferentes formas. No solo aquí te ha estado hablando, sino puedes salir en la calle y ves cómo el Señor te quiere y te ama y te está hablando en diferentes formas porque te está buscando y Él quiere de ti. Para terminar, nomás quiero leer el 16, porque nada de lo que, quiero leer Juan 2, 16 al 17. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El que quiera recibir al Señor en su corazón, solo repita conmigo. Padre amado que estás en el cielo y en todo lugar, yo te pido por favor, Señor Jesús, que perdones mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que, por favor, Señor amado, escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te pido, Señor, que yo reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste después de 3 días, Señor. Y te doy gracias, Señor, por el sacrificio que tú has hecho por mí en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú has aceptado al Señor hoy, te queremos dar la bienvenida a nuestra familia y queremos decirte que ahorita en este momento hay fiesta en el cielo por ti. Dios les bendiga, hermanos, y gracias nuevamente por sintonizarse.